Todos los medios de difusión nos dan noticias de preocupación. A partir de este momento damos comienzo a nuestro programa Buscando la Verdad. Este programa es presentado por el Movimiento Cristiano Unidos para Salvación. Puede usted participar con nosotros comunicándose a través de las redes sociales. Allí nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal en YouTube con el nombre Unidos para Salvación. Tenemos también nuestra página allí en la web unidosparasalvacion.com.ar. Para más informaciones, allí entonces puede visitar nuestra página. Reiteramos las reuniones de nuestro ministerio en la ciudad de Mercedes Corrientes y también en Resistencia Chaco, los días miércoles y viernes a partir de las 20 horas. Y los domingos, la escuela bíblica a partir de las 9 horas bajo el lema 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Y la pregunta entonces acerca de esta enseñanza dice, ¿es bíblico tener pastora en la iglesia? ¿La esposa del pastor es la pastora? Bueno, hay una pregunta entonces muy interesante, porque la Biblia tiene la respuesta a esta pregunta. Dice, aquellos cristianos que no se preocupan por lo que Dios ha dicho en su palabra, no tienen ningún problema para aceptar esto y muchas otras cosas que se han añadido en las iglesias modernas. Pero un creyente que desee ser fiel a su Señor tendrá necesariamente que demostrar con la Biblia donde aparece a lo menos una mención de una iglesia del Nuevo Testamento que se cite a la esposa del pastor como pastora, o el caso de una iglesia donde una mujer ejerciera como ministerio. Evidentemente que en todo el Nuevo Testamento no existe ni una sola vez un caso donde se registre una mención para este ministerio a la esposa de un pastor o de una mujer que tuviera una responsabilidad conferida por el Espíritu Santo. Bueno, así entonces en la primera parte luego estaremos ya profundizando este tema. También usted va a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Me preguntaba una hermana la vez pasada porque ella hacía siempre mención acerca de una pastora. Entonces la respuesta fue que las hermanas sí tienen dones del Espíritu Santo que la pueden ejercer y son de mucha bendición, pero de allí a tomar autoridad sobre los hombres, y esto es una cuestión sencilla para el que quiere entender y obedecer la palabra de Dios. Usted se dará cuenta en algo muy sencillo y que quizás con los años que usted tiene pudo haber observado. Y o si no, vaya a comprobar en la Biblia. Ya desde Génesis tenemos esta actitud en donde Dios ha establecido un orden creacional, un orden de autoridad, y Satanás, sabiendo eso, fue a pervertir, fue a la mujer allí a engañarla, y por eso Pablo claramente dice quién ha sido engañada, para que de esa manera entonces Dios pueda proteger a sus hijas en el lugar que Él le ha concedido, que sin duda será de gran bendición. Pero si queremos ocupar lugares que Dios nos ha dado, evidentemente ya estamos en contra de la voluntad de Dios, aunque así no lo parezca. Y esto usted lo puede comprobar fácilmente. Supongamos usted asiste a una reunión y se encuentra allí con amigos, con familiares. Usted lleva a su esposa, a sus hijos,
Y en los saludos y en la presentación, el hombre presenta allí a su familia. Y aunque ya es una equivocación por ignorancia espiritual, el hombre dice: aquí está mi señora y ellos son mis hijos. Ahora, donde usted o haya escuchado, dígame, cuando una esposa, que es de esa manera que le llama la Biblia, diga: aquí está mi señor y estos son mis hijos. No lo encuentra, porque hay una desnaturalización que viene desde Génesis, donde la mujer de una u otra manera quiere ejercer autoridad. Y el Señor le ha dado autoridad para con sus hijos, para que pueda desenvolverse y realmente, como dice el proverbio, ocupar un lugar de honra, porque dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, Proverbio 14:1 dice, con su propia mano la derriba. Así que, señor operador, usted es soltero, pídale al Señor una esposa sabia, porque de lo contrario va a ser un quebranto muy grande. Y ya usted va a tener solamente la respuesta, el sí. Sí, querida, sí, mi amor. Bueno, algunos lo hacen a nivel de humor, ¿no? Pero esto, si usted quiere saber, tiene un trasfondo espiritual. Tiene un trasfondo. Escuchaba una profecía, hablando de este tema, luego vamos a continuar, de un presidente. Que un hermano nuestro que es bastante conocido en el ambiente cristiano por ser un evangelista fiel con el Señor, lo fue hasta último momento. No quiere decir que no haya tenido seguramente errores, y justamente los errores que tuvo lo pagó bastante caro, pero él siguió firme en el Señor. Estamos hablando de nuestro hermano Gille Ávila, que murió hace unos años. ¿Cuántos años? ¿2 años? ¿3 años? 2 años creo que sí. Sí. Yo una oportunidad, ya estábamos aquí en el programa cuando recibimos la noticia que una de sus hijas murió. Un impacto muy fuerte. Estábamos haciendo aquí el programa hace unos años atrás. Bueno, este hermano Gille fue a un presidente de Nicaragua y le dijo que el Señor, aun cuando todo lo podían despreciar, Dios lo había elegido para que gobernara ese país, pues vio actitudes que eran... La Biblia dice que Dios pone y quita a los gobernantes, a los reyes. Y esto se cumplió aun cuando era difícil, según los comentarios de allí en esa nación. Era el que menos posibilidades tenía, pero ejerció la presidencia. Pasado un tiempo, viene otro profeta, otro hombre de Dios, y acá es donde quiero decir por qué es el orden de Dios, es el que debe ser respetado. Gracias, señor operador. Le dice este profeta que le recordaba cuál era su condición antes de ser presidente y cómo le dio la oportunidad a que gobernara ese país. Y le bendijo también como solo Dios puede hacer. Y así tenemos naciones alrededor del mundo que fueron muy bendecidas por Dios, pero luego se apartaron. Se apartaron de la palabra de Dios. Ni siquiera permitían que se leyera un
un pasaje bíblico en los colegios. Y hoy, triste realidad, la tenemos como una de las potencias más pervertidas del mundo, como es los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ellos tenían presidentes que decían, por ejemplo, que nadie puede gobernar una nación sin la Biblia. O sea, sin tener en cuenta a Dios. No es que usted, señor gobernante, cuando va a ejercer el cargo, toma una Biblia por ahí, nunca la leyó, y dice, toma el juramento. Entonces, pero si usted se da cuenta, ahí adentro de la Biblia dice que si usted no obedece y si usted no cumple con lo más mínimo que ha prometido, Dios lo puede sacar, porque ha mentido. Bueno, ¿qué pasó con este hombre, presidente de Nicaragua? Estuvo ejerciendo la presidencia un buen tiempo y luego dice que su esposa empezó a frecuentar el ocultismo, la brujería y todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Entonces vino nuevamente un profeta de Dios y le habló a este presidente y le dice, por cuanto has permitido como le sucedió a Acab en el Antiguo Testamento, que fue un rey de Israel, honrado en semejante lugar para que ejerciera el poder dado por Dios. Sin embargo, Acab no gobernaba, sino gobernaba Jezabel. Y usted puede entender un poco la historia aquí, no solamente del Antiguo Testamento, sino podemos ir al Apocalipsis. A una de las iglesias, el Señor le advierte claramente cuál va a ser el juicio, por cuanto Jezabel ha tomado el dominio. Entonces esta profecía venía sobre este presidente, diciendo que ya le quedaba poco tiempo porque se ha pervertido el gobierno a causa que su esposa ha manipulado y ha torcido el plan de Dios para ese país. Tenemos entonces también el mensaje de cuando el Señor le habla y vamos entonces al capítulo del Apocalipsis, al mensaje que le da el Señor, advirtiéndole que debería arrepentirse, que debía volver al Señor, por cuanto se han desviado de sus mandamientos. Y vamos entonces a compartir aquí el pasaje donde el Señor le habla aquí, dice, escribe al ángel de la iglesia, en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Un reconocimiento bien glorioso de parte del Señor para esta iglesia. Sin embargo, le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. No eran muchas, pero le dice que toleras. Tolerar. Permitir. Dejar.
que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, claro, porque tiene también aire de espiritualidad. Satanás es muy astuto. Dice, enseña y seduzca a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando de fornicación, no solamente de la carne, porque en eso Jezabel es especialista, sino que está hablando de fornicación espiritual. Pero mire otra sentencia de parte del Señor, versículo 22. Dice el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces aquí ya viene la intervención de parte del Señor, dice la arrojo en cama. ¿Sabe cuántas personas están enfermas y uno recorre por allí o en alguna oportunidad tiene que orar por una persona en un hospital, en un sanatorio? Se encuentra con hijos y hijas de Dios que están allí. Dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. O sea, no una pequeña tribulación, sino gran tribulación. A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Hasta allí pareciera que ya es bastante fuerte, pero Dios cuando quiere corregir a su pueblo, a su iglesia, y va a permitir aún cosas más. Y vamos al versículo 3 por si usted dice, bueno, no, pero ya, imagínense, en cama, en gran tribulación, ¿qué más podría Dios hacer? Y dice el versículo 23, y a su hijo heriré de muerte. Pero este no es el Dios que estamos predicando. A su hijo heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Hay juicio de Dios cuando se distorsiona el orden de autoridad y además Satanás aprovecha para manipular ministerios enteros, familias enteras. Porque eso es lo que hacía Jezabel. Si usted mira un poquito la historia, Jezabel significa sin habitar, sin cabeza. Por eso es que el orden espiritual que habíamos comenzado en el anterior programa, y ahora queremos continuar un poco, tiene que ver con lo que Dios va a hacer. Y Él quiere hacer para glorificar su nombre. Ahora, si usted dice y simplifica esto, pero yo conozco hermanas muy consagradas que tienen aún más unción de Dios, lo he escuchado infinidad de veces, que los hombres que son cobardes y no se quieren hacer responsables de la obra espiritual, también los hay y tienen razón. Pero la Biblia dice bien claro dónde van a parar los cobardes. Entonces, no porque su marido sea un cobarde, usted vaya a ocupar un cargo que no le corresponde. Esto fue lo que sucedió entonces en el Antiguo Testamento y lo que sucedió a este presidente aquí en la actualidad. Entonces, si nosotros nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, no caeríamos en las trampas del infierno. Porque la doctrina apostólica es bien clara en ese aspecto. Y no significa de ninguna manera menosprecio
o desigualdad, pues Dios ha establecido roles diferentes. Por ejemplo, una de las cosas que Dios ha permitido y que es de gran gloria en la mujer, el traer hijos al mundo. ¿Usted traería un hijo al mundo, señor operador? Yo no. Decía mi papá que, dice, nunca estuve embarazado, dice, pero dice que el parto duele mucho. Entonces, Dios reparte la honra y le da a la mujer algo tan glorioso como traer hijos al mundo. Pero no significa ello que Dios esté distorsionando o cambiando todo el orden de autoridad establecido claramente en la palabra de Dios. Lo leemos en las cartas apostólicas. Y entonces Dios es poderoso y es maravilloso para hacer su obra. Entonces, cuando alguien insiste en pervertir el orden creacional de Dios, porque estamos hablando del orden creacional, cuando el apóstol Pablo toma aquí y da el motivo por el cual dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Ahí está citando un orden creacional. La desobediencia está recién en el capítulo 3 de Génesis. Pero Pablo continúa y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, la sabiduría de Dios ya previene ya para su iglesia un plan glorioso para no caer en la misma trampa que se cayó en Génesis. Entonces el versículo 15 dice, pero se salvará, engendrando hijos. Ahí está la honra gloriosa que Dios da. Por eso que en Israel, mientras una mujer no podía tener hijo, le sucedía a un hermano, después venía el otro hermano, y así cuenta ahí la historia bíblica que dice que una mujer se casó con 7 hermanos. Y eran valientes, ¿no? Porque moría uno, venía, se casaba él con el otro. Así hasta el 7º hermano, porque el propósito era dejar descendencia. Entonces podía casarse con la viuda ahí. A propósito también del casamiento. Hay algunos que se ofenden porque a unos le habla de que el estado de concubinato es contraria a la palabra de Dios. Y hacen interpretaciones aisladas y fuera de contexto, y Satanás le entretiene allí. Sin embargo, la palabra aquí era, en el caso que habíamos mencionado de esta mujer, dice que moría uno de su esposo y le correspondía al otro hermano que estaba vivo. Pero ella no se juntaba, se casaba. No sé cuál es su estado hoy espiritual, estado civil. Hay interpretaciones que son erróneas de la palabra de Dios. Entonces Satanás aprovecha allí para torcer el plan glorioso de parte del Señor. Entonces leíamos aquí, dice, cuando Pablo le da instrucciones a su hijo espiritual Timoteo, pero se salvará engendrando hijos. Una gloria que Dios da y una honra que Dios da a la mujer. Pero además aclara, porque no es por el hecho de que una mujer tenga 10 hijos o 20 hijos. Yo conozco una mujer allí en Mercedes Corrientes, tiene 18 hijos. ¿Conoce a alguien que tuvo más hijos, señor operador? 18 hijos. No. Bueno, dice que algunos otros tenían más, ¿no?
Pero en este caso entonces dice, se salvará engendrando hijo, y además si permaneciera en fe, en amor, en santificación con modestia. O sea, aquí la honra dada por Dios para tener hijos debe ser añadida por la fe en Jesucristo, por la santificación en el plan del Señor. Volviendo entonces poco, aprovechando el tiempo aquí, vamos a meditar un poco más con esto que nos envió nuestro hermano desde Perú. Dice, evidentemente en todo el Nuevo Testamento no existe ni una sola vez un caso donde se registre una mención de pastora, la esposa de un pastor, o de una mujer que tuviera esa responsabilidad conferida por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 9:5 encontramos que las esposas de los apóstoles que le acompañaban en su viaje y tareas de la iglesia no las llama apóstolas ni tampoco pastora, sino que simplemente el calificativo que le otorga la palabra de Dios es de hermana. Por eso es que allí Pedro dice, no tenemos nosotros derecho de traer una hermana por mujer. No dice traer una hermana por apóstola. Sin duda que Pedro necesitaba allí una compañía, y entonces dice que él también tenía derecho a traer una hermana por mujer. No dice a traer una hermana por apóstola. Y esto no fue dado por falta de respeto, sino porque eso es lo que el Señor establece en la Biblia. El mismo apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, se autodenomina anciano y pastor, los versículos 2 y 3. Jamás el Espíritu Santo se inspiró las Escrituras y se dirige a su esposa en los varios pasajes que lo hace como la anciana o la pastora. Es más, uno de los requisitos dice que sea marido de una sola mujer. ¿No le parece que esto es sumamente claro? Que está referido al hombre. Ahora, en realidad, en todo este tiempo, Satanás ha introducido las doctrinas de demonios en la iglesia. Por eso es que en el capítulo 4 de 1 Timoteo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas doctrinas de demonios han llegado hoy a tal grado de apostasía que la vez pasada presentaban a dos mujeres, dice que fueron llamadas al ministerio y se casaban allí para ejercer, dice que el ministerio pastoral. O sea, los niveles hoy de apostasía son muy grandes. Y Dios permite eso porque en la carta de Pablo a los tesalonicenses, hablando del regreso del Señor Jesús, habla claramente que las dos señales, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, van a ser antes del regreso del Señor Jesús. Y además dice que, aclarando el apóstol Pablo, de que no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, el tiempo que el Señor le está regalando a su iglesia es para entrar en su voluntad. Uno de los profetas le decía a Israel que por cuanto se había revelado reiteradamente, iba a utilizar la vara para hacerlo entrar en los vínculos del pacto.
O sea que de una u otra manera el Señor trataba para que la iglesia y para que su pueblo del Antiguo Testamento y la iglesia hoy día pudiera obedecer. Pero un poquito qué pasaba en el Antiguo Testamento, porque nos quedan pocos minutos para terminar. Vamos a continuar, como le decía, que ya el tiempo va avanzando. Era un poquito a un profeta del Señor llamado Isaías, que nos dice en el capítulo 3. Para que usted sepa un poquito qué puede suceder en un ministerio manipulado por un espíritu de Jezabel. Imagínese el consejo, cómo pervierte el orden de Dios en la familia, en la iglesia. Y dice aquí en el capítulo 3, versículo 12, este profeta llamado Isaías: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras manos. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. O sea que la palabra acá del libro de Apocalipsis, donde habla de herir de muerte a los que no se arrepienten de las obras de Jezabel, tiene coincidencia con lo que ya el Señor hablaba a Israel. Algunos tienen alguna teología israelita, o sea, cuando le conviene, hablan de bendiciones materiales, entonces se van allá diciendo que va a recibir grandes riquezas. Entonces el pueblo ignorante de la palabra de Dios aplauden a los falsos ministros. Pero cuando Dios está corrigiendo a su pueblo y teniendo juicio, ya allí le cambian. Pero resulta que vamos al Apocalipsis y nos encontramos con el mensaje directo a la iglesia. O sea que Dios no quiere que escapemos cuando Él está hablando. Entonces aquí este profeta le decía, ¿sabe quiénes son los que oprimen a mi pueblo? Son muchachos, que significa falta de experiencia. No es que un joven no pueda servirle a Dios. Vamos a dejarle nomás que los jóvenes hagan. Entonces, las personas que realmente fueron llamadas por Dios en su comodidad, dejan que ellos decidan, cuando deberían estar apoyándole, guiándoles, porque son de mucha bendición los jóvenes, porque tienen fuerza y tienen ímpetu. Pero además dice este profeta, y mujeres se enseñorearon de mi pueblo. Y por si le quedara duda, el profeta le dice, pueblo mío, los que te guían, o sea, los que te enseñan, los que te ministran, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Palabra entonces del Antiguo Testamento, como Dios hablaba a su pueblo de Israel, tratando ya de establecer un orden creado por Dios. Vamos entonces a orar en este momento porque estamos, señor operador, en 50 y 52. Gracias. Entonces pedimos disculpas, creo que, bueno, los temas, cumplimos con los temas musicales, nos quedaba algo pendiente y vamos a orar y nos despedimos con el tema musical. En este momento entonces podemos orar. Si usted nos está sintonizando, dice, en realidad hasta ahora veníamos bien, pero no me gusta esto que dijo. En el amor del Señor, usted le pediría al Señor y seguramente Dios se encargaría de mostrarle la verdad.
Amado y soberano Dios, ¿puede repetir usted esta sencilla oración? Reconozco, Señor, que te necesito. Perdóname por el tiempo que he desperdiciado. No quiero llegar a viejo y decir, no tengo contentamiento en mi vida. Quiero, Señor, en este momento arrepentirme de todos mis pecados y aceptar la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario para perdón de todos mis pecados. Gracias, Señor, porque tú me das oportunidades y esta la quiero aprovechar. Moldéame, Señor, según tus propósitos que son gloriosos, aunque muchas veces no la entiendo y no la puedo aceptar. Ayúdame, Dios mío, a entender tus mandamientos y a ponerlos por obra. Te lo pido en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén.